Perfecto. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, como me gusta decir a mí, porque en este ciclo de Conversando con Slade, que empezamos hace algunos meses, el año pasado, como lo vemos grabado por el canal de YouTube de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, hay gente que lo puede ver en la noche, en la mañana, en la tarde, así que por eso el saludo. Hoy es un día también muy especial, como todos nuestros invitados, que tengo el gusto de que nos apoyen con esta iniciativa. Hoy es una persona muy importante, una gran amiga aparte de Colombia, de mi segundo país, como siempre digo, después de mi país natal, que es el Uruguay, donde estoy hoy. Ella sí está en Bogotá, ¿no, Carolina? ¿Estás en Bogotá? Bogotá, aquí estoy. Eh, Acá hoy parece Bogotá porque está lloviendo, nublado, medio fresquito, así que no parece que estuviéramos en verano todavía, así que me hace acordar a Bogotá. Estoy en Montevideo, pero es un gusto darle la bienvenida a Carolina Staiza. Ella nos va a contar ahora en un minutito cómo querramos que conozcamos de ella, cómo quiere que la conozcamos, ¿no? Pero yo le puedo decir que es una persona referente hoy por hoy en todo lo que es el tema de talento humano y de todo lo que es la data. Se ha especializado mucho en el tema de data y analítica como insumo fundamental para el liderazgo, para el manejo del talento humano en las grandes corporaciones. Ella nos lo va a contar. Y la idea es hoy conversar estos 30 minutos con ella para aprender todos, la gente de SLAD y todos los invitados que por suerte cada vez son más que vean nuestros programas, aprender de estos retos que tenemos por delante del talento humano. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Juan, feliz de estar acá. Me da muchísimo gusto que nos podamos reencontrar. Esta es la ventaja de este mundo asíncrono, de este mundo remoto, donde antes verse era todo un desafío, pero hoy en día feliz de estar acá contigo y con todas las personas que nos están escuchando, como dices tú, en cualquier momento de la mañana, de la tarde, de la noche. El mundo virtual nos embebió en una cantidad de nuevas oportunidades y hay que aprovecharlas definitivamente. Totalmente, no hay que verlo como lo que no tenemos, sino todo lo que nos permite estas nuevas modalidades. Bueno, Así es. cuéntanos un poquito, si tuviéramos que conocer, yo te conozco más, pero si la gente que no te conoce dijera, ¿qué tenemos que saber de Carolina, su especialidad, su hobby, su pasión, su día a día? En un minutito, ¿qué nos podrías decir? Bueno, pues Carolina es una persona que hace mucho tiempo se dio cuenta que su principal pasión tiene que ver con las personas. Yo soy economista de formación y mis inicios de mi carrera profesional estuvieron en el mundo del marketing y el comercial y directamente el negocio, pero por esos azares del destino terminé en el mundo de recursos humanos y hoy en día soy feliz trabajando ahí, trabajando por la oportunidad que me dio la vida o que me ha dado la vida de hacer eso que todas las organizaciones declaran, que es poner a recursos humanos en el centro, que el talento es lo más importante. No hay una sola organización que yo haya conocido en mi vida, y ya he tenido la oportunidad de trabajar en varias, que no diga que el talento y que su activo principal y que su ventaja competitiva está dado por las personas. Pero siempre, desde que comencé a trabajar, encontré ese gap entre las personas y las organizaciones, a pesar de que todas lo declaramos, está en Ujú. la pizarra, en la entrada, en los letreros. Y me di a la tarea de volver eso primero más consciente en mí, pero segundo, cómo lograr hacerlo más visible. Y llevo más de 20 años trabajando en recursos humanos, como en 6 industrias diferentes, que creo que eso es otra parte de mi aprendizaje por este camino de la vida, porque he estado en oil and gas, he estado en broadcasting media, he estado en advertising, he estado en consumo masivo y recientemente pues estoy en el mundo de tecnología, de estas fintech que son como parte de esa moda del futuro, también representando el mundo de recursos humanos, con unos desafíos más grandes que hace 20 años, pero siempre con la bandera al frente de que todo es sobre las personas. Cada día lo creo más definitivamente, Juan. Total, humanizar la era digital, como me gusta decir a mí, ¿no? Que creo que tenemos que cada vez humanizar más, pero no del punto de vista que a veces se piensa que es como de lástima, de limosna a los seres humanos, no, no, al revés. Ayer leí de un libro que se está lanzando sobre este tema, decir, a veces se cree que hay que pensar menos, ahora no, al contrario, ahora hay que pensar más como humanos para enfrentar y manejar a favor todo lo que es la inteligencia artificial, la data, el mundo del conocimiento. Entonces aprovecho a preguntarte, justamente con esa experiencia de 6 industrias, como dices tú, de empresas todas muy importantes, que yo sé cuáles son, no importa, todas muy de primer nivel, ¿qué cosas crees dónde están los retos, dónde están los cambios fundamentales entre lo que tú empezaste hace varios años en el mundo del talento humano y lo que viene para adelante, y qué cosas en común tal vez vos ves, más allá de la industria, que son como retos comunes para el manejo de personas? Mira, de las cosas más relevantes que yo he encontrado hoy en día, versus lo que podía hacer las industrias, las diferentes industrias hace 20, 25 años, es la adaptación al cambio. La primera es, hoy en día nos encontramos con, no empresas, con mercados que cambian cada vez más rápido, que cambian por temas ambientales, por temas políticos, por temas económicos, por temas entre países.
el mercado, por la misma comunicación, que es más en 3D versus hace muchísimos años que era una sola línea, hace que las velocidades estén moviéndose diario, o sea, las cosas cambian definitivamente rápido. Y las empresas y las organizaciones y por consiguiente las personas tienen el reto de adaptarse al cambio. Y eso suena bonito, suena relativamente sencillo, pero es un desafío gigante porque no hemos naturalizado el cambio. Todo el mundo dice que quiere cambiar, ay, yo quiero un cambio, pero vivir un cambio significa dejar ciertas cosas para traer nuevas, dejar ciertos pensamientos, dejar ciertas comodidades, dejar ciertas formas de ver las cosas y eso le cuesta al ser humano. Entonces creo que naturalizar es como la palabra que yo más uso en este contexto. El cambio es parte de la posibilidad de avanzar. Cuando nos aferramos a lo anterior, actuamos un poco desde el miedo, la verdad. Actuamos un poco desde el miedo, de lo que no me espera, de lo que no sé, de la comodidad de lo que ya conozco, y eso es normal, es tremendamente humano. Pero tenemos un reto en las organizaciones número uno que tiene que ver con cómo volvemos el cambio más normal y a la gente se lo comunicamos más normal y le enseñamos que cambiar hace parte de la evolución, no de la inestabilidad. Porque las personas creen que el cambio es inestabilidad, es igual, algo está pasando y yo no sé qué puede estar pasando. Más bien, vendamos la posibilidad de comprender y que todos interioricemos que corresponde a la evolución. Eso en cuanto a lo que toca, en lo que veo que es Perdón, muy diferente del pasado. me gustó ese aprendizaje ya concreto, ¿no? Cambiar el paradigma y la concepción de inestable por evolución. Por Me parece evolución. muy interesante, porque siempre es cierto, frente a un cambio nos genera como el miedo, el pánico, la paralización. Yo quiero, bueno, en Uruguay al menos decimos un dicho, más vale viejo conocido que bueno, Exacto. malo conocido, perdón, que bueno por conocer. Hasta en el tema del amor, muchas veces dicen, no, no cambies, porque capaz que es peor, no sabes lo que va a venir. Pero siempre tenemos ese problema de la inestabilidad, que no queremos inestabilidad, pero es parte de la evolución de la especie y de nosotros mismos, nuestra vida corta que tenemos en esta existencia humana, ¿no? Absolutamente, Juan, y naturalizar esas conversaciones y naturalizar esas sensaciones que también tiene uno frente a situaciones de cambio, frente a disrupciones, frente a nuevas formas de ver la vida, lo vuelve cada vez más cotidiano. Entonces yo creo que el ser humano finalmente se termina adaptando, pero tenemos que hacerlo normal, tenemos ¿Y que cómo abrirnos se las hace? conversaciones. ¿Cómo lo hacemos las corporaciones? Que yo nunca lo pude, o sea, hay algunos ejemplos aislados, pero no es fácil crear esa cultura, ¿no? ¿O cómo se hace vos como experta? Eso Mira, de naturalizar el cambio. déjame te digo qué es lo que permanece en el tiempo con todo esto, las conversaciones. No hay nada, ni la analítica, ni la inteligencia artificial, ni la data que permita que entre las personas haya un modo común que no sean las conversaciones. Las comunicaciones y las conversaciones es lo que permanece en el tiempo y lo que logra sensibilizar al otro. Conversaciones hablo de la capacidad de negociar, la capacidad de motivar, liderar, establecer acuerdos, cualquiera que sea la método, dar feedback, poner reglas del juego, todo hablado de una forma clara, precisa y explícita ayuda a generar esa evolución. Y hay que hablarlo no desde la directriz, sino desde la empatía. No es a partir de ahora las nuevas reglas del juego son estas, sino qué te gustaba del anterior, qué es lo que ya no te permite sentirte cómodo en la anterior. Porque definitivamente con todas esas herramientas que vamos poniendo en el camino, antes teníamos un periódico, después tenemos periódico y radio, después periódico, radio y televisión, ahora tenemos redes sociales, ahora tenemos data, ahora tenemos inteligencia artificial. Pero entre todas esas herramientas, aquí hay una persona y aquí hay otra persona. Y lo que realmente simplifica todo ese proceso es la conversación. Entonces, soy una absoluta convencida que las conversaciones desde la honestidad y desde lo directo ayudan definitivamente a acercar ese proceso. Y eso sigue siendo vigente hace 30 años y ahora. Es más, creo que es más vigente ahora que hace 30 años. Antes no se necesitaban tantas conversaciones porque los cambios sucedían de alguna frecuencia una vez al año. Hacíamos planeación, Juan, si te acuerdas, cada 5 años. Claro, claro. Hoy en día hacemos planeación cada 3 semanas. No digamos tanto porque se Requiere van a dar cuenta de nuestra década de vida en la que estamos. Exacto. Requieres tiempo para esas conversaciones. Es muy importante. Es un skill y un capability que hay que desarrollar fuertemente. Claro, antes tal vez teníamos o creíamos, porque el tiempo siempre fue el mismo, incluso menos porque hasta vivíamos menos, ¿no? Tú sabes que yo estoy con todo este tema de la economía plateada, la vida senior y el tema de la vida, yo soy un obsesivo con, si bien no tenemos control sobre eso y no sabemos el día que vamos a partir de este plano terrenal, pero sí saber que desde chico uno tendría que tener clara la finitud y saber la temporalidad y lo efímero
que a veces nos Sí. creemos cuando somos jóvenes que somos todos poderosos, casi eternos, que la enfermedad, la vejez y la muerte está como, uff, lejísimo. Y uno se da cuenta que los 50 y los 60 llegan así rapidísimo y que hay que también aprovechar ese tiempo. Pero ese es un tema que te voy a preguntar después al final. Pero bien, Claro que sí. entonces, quedé con los Steam, me gustó ese concepto de inestabilidad versus evolución, el tema de las conversaciones, como rescatar esa parte, conversaciones empáticas, no directrices, empáticas, desde el ser humano, no con que busque en la robótica qué le va a decir el informe, no, no, desde el humano al humano que le hable. Pero ahí viene el tema que no podemos negar, y tú te especializaste mucho en eso, de la data. Entonces, ¿cómo tú como líder y como persona que gestiona personas y maneja equipos, cómo tiene que sí utilizar la data, no para deshumanizar la relación y la conversación, como tú bien dices, pero de qué sirve la data? ¿Por qué hay que usar más data también en área de talento humano? Yo he sido un amante del tema de la data, como bien lo mencionas, hace ya como unos 10 años, vengo trabajando en temas de People Analytics, y desde recursos humanos siempre sentí la necesidad de tener información mucho más cuantitativa. ¿Por qué? Cuando tú te sientas con el financiero tiene toda la información de su PIG, su balance, sus activos, sus pasivos, perfectamente. No hay nada que tú le puedas objetar. Te sientas con el marquetero de la compañía y el marquetero también tiene toda la información de su mercado, de su audiencia, de sus perfiles, de su buyer persona, todo perfectamente organizado. Cuando te sientas con la persona de tecnología, no, antes las de tecnología ni siquiera tenía esa información, pero hoy tiene información, bytes, números, usuarios, una cantidad de data. La de recursos humanos comenzó a tener data, pero muy desde lo numérico, casi que data de finanzas. El payroll, la nómina. Después comenzó a tener una data tremendamente básica, el ausentismo, enfermedades, incapacidades, cosas que se registraban muy fácilmente. Con la inteligencia artificial, con la tecnología, estás capturando nueva información que antes tenías una vez al año. De pronto tenías hasta los demográficos o una encuesta de clima organizacional. Lo que nos hemos dado cuenta a medida que capturamos más data, como la capturan las redes sociales, es que comienzas a encontrar correlación en el comportamiento de las personas con la compañía. Y ahí la conversación se vuelve más relevante. Incidencia de los líderes, nivel de satisfacción, sentiment de las personas. Y la data fortalece el argumento. La data es el medio, no es el fin. Fortalece el argumento. Tú puedes decir, siento que hay un problema de liderazgo en la organización y eso se puede, siento que no me quieres. Y otra cosa es decir, tenemos estadística clara de cómo ha sido la tendencia de satisfacción a partir del nombramiento de un líder o de un cambio organizacional o de una nueva política. Fortalece la información. Claro, es un camino importante el de construir todo eso porque además no lo teníamos. O sea, el Ujú, balance lleva años en el mercado. Antes de que tú y yo correcto. naciéramos ya existían los balances financieros. Hoy en día estamos comenzando a construir, pero para mí es una nueva etapa en el mundo de las conversaciones que lo que hace es fortalecer el argumento, pero no cambia el resultado final, que es donde yo me tengo que centrar, que es en el impacto de las personas dentro de una organización. Perfecto, me queda clarísimo. Ahora, siempre tenemos, yo no sé si es mito o un poco realidad, que eso funciona más a veces en la cultura más sajona, no por primer mundo necesariamente, sino por esa cultura más de la objetividad, menos ¿cómo llamarlo? Más orientada a resultados y no tanto a las personas, o al menos, por eso digo, no quiero afirmar algo que tal vez hoy está cambiando. Desde tu experiencia y que has trabajado con empresas con Head, seguramente en esa cultura más sajona, versus el día a día más latino, ni siquiera digo colombiano, más latino, porque es real, Latino. somos muy... ¿Cómo lo ves eso? ¿Hay un desafío extra ahí por ser latino o es más mito que Abso- realidad? Absolutamente. Sí hay un desafío porque el anglosajón es una persona mucho más orientada al data, al resultado de la conversación, pero yo también sentía que mis conversaciones de recursos humanos de hace 20 años terminaban quedándose muy en lo quali, ¿sí? Y vuelvo y te digo, no te estás pasando la conversación de la rentabilidad, aunque indudablemente es necesaria, no te estás pasando la conversación de ingresos, aunque indudablemente es necesaria, estás pasando la conversación del comportamiento de las personas y su influencia dentro de una organización. Cuando hablo de comportamiento, hablo de skills blandos, hablo de motivación, hablo de engagement, hablo de todas estas nuevas variables que están generando en el mercado. Y no te cambia, no te vuelve numérica la charla, sino que vuelve y digo, le da peso a esa variable cualitativa, que a veces se quedaba en percepción. Siento que la gente no está feliz, siento que la gente no está conectada, me parece que las personas, y lo consideras como un problema dentro de tu grupo directivo, pero no tienes cómo atacarlo.
no tienes cómo poner puntos claros o ejes de trabajo claros para poderlos organizar. Mientras que en el otro lado sí lograbas hacerlo. Entonces la concentración siempre se iba a otro de esas ventajas competitivas de la organización. Vamos a hacer un recorte en ahorros, vamos a cambiar, a hacer unas renovaciones en términos de tecnología, vamos a hacer una campaña, un cambio en imagen o en marca publicitaria, y doy esas tres áreas por dar un ejemplo, pero me puedo pasar por otras de la organización. Mientras que en People o en recursos humanos decías, vamos a cambiar la cultura, pero ¿cuáles son esos activos comportamentales? Vamos a cambiar el modelo de liderazgo, pero ¿desde dónde estamos? ¿Cuál era el punto A para el punto B? Hoy en día tenemos muchas más variables para lograrlo hacer a partir de data que existe inclusive desde hace mucho tiempo, sino que gracias a que no teníamos, o desafortunadamente, como la tecnología no era un commodity como quizás podría comenzar a ser hoy en día, pues no había forma de capturarla de una manera clara. Uno. Y dos, las personas que estábamos en talento humano no necesariamente éramos personas afines a herramientas tecnológicas o herramientas numéricas. Entonces eso generaba un gap más grande. Hoy en día, teniendo los skills y adicionalmente teniendo las herramientas, logramos acercar esas conversaciones. Es un camino en proceso. Es un camino que estamos recorriendo las personas de recursos humanos y que requiere valentía y que requiere lo que te decía al principio, cambio permanente y de mindset, porque si no, no se da fácil. Gran punto, y hay que los psicólogos que nos puedan estar escuchando, no es un tema contra la psicología, al contrario, hoy por hoy tú sabes, yo vengo encantado de España ahora de escuchar 4 conferencias con estos gurúes de la psicología positiva como Víctor Coopers, varios más, Marían Rojas Estapé, en fin, Emilio Duró, que uno se encanta con eso y hay mucho de ciencia detrás, ya no es un tema solo de deseo, sino que la ciencia viene demostrando, la neurociencia, la importancia de esta psicología positiva, pero no quiere decir que los skills que requiere tal vez hoy, así como tú como economista has tenido que desarrollar otros skills y otras habilidades para ir al mundo más, entre comillas, blando, que a mí no me gusta eso de duro y blando, pero bueno, es como a veces el mercado y las personas y la sociedad lo entienden, ¿no? El de la variable dura, el del dato frío, objetivo, a lo otro que es más percepción, subjetividad y eso, pero en definitiva los dos mundos tienen que confluir. Y ahí te pregunto, ¿cómo ves tú en particular, no en tu caso, que creo que está clarísimo, que, no, que ya lo has, al revés, sos una líder de todo este proceso, ¿cómo ves en general, honestamente, que tú también estás en una asociación de recursos humanos, cómo ves el ambiente de tus colegas de diferentes sectores, si esto realmente, ese profesional ha salido de su estado relativamente cómodo o todavía ese profesional más tradicional de talento humano o el que venía muy influenciado por el tema solo psicológico, ya está teniendo y desarrollando estas habilidades, o todavía ahí también hay que trabajar bastante. Yo creo que estamos en el medio del torbellino. Estamos en este momento en el medio del torbellino, decíamos que estamos pasando una cantidad de cosas y es el momento de capitalizar. Me gusta la incomodidad que estamos viviendo alrededor de una cantidad de desventajas, de ventajas competitivas que nos está dando el momento. Hay algunas desventajas detrás de ese proceso que es tomar las herramientas de una manera en primera persona. Creo que venimos de un legado en donde el de recursos humanos, vuelvo y digo, de alguna manera las personas eran los activos más importantes de una organización o la ventaja competitiva de una organización o el que hacía que lograran las cosas, pero cuando comienza la pandemia y la transformación tecnológica, que son como los dos grandes eventos de recursos humanos, quedan el spot, con la luz encima, de qué es lo que vas a hacer. Y sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer desde su feeling, desde las competencias, desde lo humano. Y lo que quiero es que no desconozca esta esencia. Lo que es, ese humano va a estar ahí, siempre va a estar ahí, pero quiero que le ponga unas raíces muy fuertes, que es toda esta información, esas patas que le van a permitir ser absolutamente sostenible. No, el talento humano todavía quizás no está listo. Seguramente hay industrias que están muchísimo más maduras. Creo que todas las organizaciones de recursos humanos que están en el planeta están trabajando muy en esa dirección, en ponerle patas, en ponerle esos ejes, esos polos a tierra de esas conversaciones sin desconocer realmente que lo que hay detrás de esto son personas. Pero como tú lo decías al principio, no es ese humanismo del cuidarte únicamente, que sí, es el humanismo de empoderarte, es el humanismo de decir, estás listo para el cambio, estás listo para reaprender, estás listo para una audiencia y para un
ambiente donde económicamente las cosas cambian, políticamente cambian, socialmente cambian, todas las variables del planeta están en cambios. No, no, mi rol no es cuidarte, mi rol es darte toda la información que tú necesites para que puedas prepararte para ese futuro. Estamos en el proceso y yo creo que los líderes de recursos humanos, hay algo que digo en alguna charla, Juan, y te lo comparto acá. Yo creo que el gran skill por definición que necesitamos las personas de people en este momento es la valentía. Es la valentía para hacer frente a todas estas conversaciones difíciles que se nos vienen en términos de cambios de personas, en términos de liderazgo, en términos de rotación, cosas de las que siempre hablamos, pero Claro. que hoy, por primera vez en la vida, se vuelven protagonistas de ese grupo directivo, de esa mesa directiva. Y ahí comienza la conversación y es el de people el que tiene que levantarse a decir, ya no sobre el margen, ya no sobre la campaña de publicidad, ya no sobre las herramientas tecnológicas, sino cómo las personas hoy sean realmente protagonistas. La data te da esas patas, esos polos a tierra para que tu conversación sea realmente contundente, como la tienen todos los demás stakeholders de tu mesa. Perfecto. Y ahí vas a una cosa que te quería preguntar. ¿Cómo ves las juntas? ¿Cómo ves ese relacionamiento? Algo ya dijiste, pero yo he estado en alguna junta directiva y como dices tú, siempre el que iba a presentar de finanzas, de marketing, todo es como primero ya más respetado. Yo no sé por qué hay esa aura como que viene el de finanzas, cuidado con lo que le preguntemos, como diciendo, parece que sabe más que nosotros y el señor se va a enojar, ¿no? En cambio, venía la persona, primero, no le daban prioridad a la de talento humano, la iban si se había que cambiar algo en una junta porque surgía algo urgente, generalmente pasaba para el otro mes, lamentablemente. Es la verdad, ya. Entonces, primero, ¿ves también cambios ahí? La junta, ¿qué tirón de orejas hay que hacerle? Ahora cada vez hay más capacitaciones, hay una Big Four de la cual yo trabajé, no importa, pero que está haciendo algo muy interesante en Colombia, que es un board mensualmente con integrantes de junta directivas para preparar, para seguir mejorando entre personas que integran junta directiva. ¿Tú crees que ahí también hay un debe, no solo del profesional de talento humano, sino del que integra juntas, de ver este tema como totalmente estratégico como es también? Total, Juan, mira, aprovecho y te cuento que esto no te lo había contado. Yo estoy con una empresa que hace talleres para miembros de juntas directivas, doy una cátedra dentro de ese taller que es recursos humanos en juntas directivas, precisamente. Y el objetivo es qué variables tú escalas al tema de juntas directivas y cuál es la mejor forma de escalarlas. Como tú dices, en juntas directivas hay una cantidad de problemáticas que además pues, se solucionan o se guían, pero muy relacionadas con estos otros temas que estamos mirando, pero nadie habla de la importancia de las personas, de los comportamientos, de los skills, de las capacidades, del clima organizacional en una junta directiva, porque como tú lo mencionas, eso se ve como, esto lo miramos después, vamos a hablar de clima, eso suena a otro tema, y es la importancia, y eso también tiene mucho que ver con el humanismo definitivamente, la importancia de poner a las personas en el centro en esas grandes reuniones. Y como tú también lo dices, yo estoy viendo también esas iniciativas en otro tipo de compañías, en esta empresa en la que muy amablemente me llamó para que yo diera esta cátedra, lo estoy haciendo recientemente, pero es preparémonos para tener esas conversaciones, no desde la desmotivación del equipo o el desarrollo, sino dos variables importantes. ¿Cuáles son las macro tendencias? ¿Cuáles son las macro tendencias que en el mundo se están generando? Hoy en día tengo gente trabajando remoto, varias generaciones en la misma compañía, personas muy adaptadas a la tecnología, nuevos skills, no profesionales, el trabajo global, los nomads, una cantidad de skills que son tremendamente diferentes a lo que estamos necesitando antes. Uno, y dos, esas macro tendencias, cómo se pueden comenzar a atacar dependiendo de las necesidades de la compañía, diversidad e inclusión también. No podemos atacar necesariamente todo, pero indudablemente comenzar a entender todos esos puntos que el planeta nos está trayendo a la mesa, sostenibilidad, si lo quiero también meter ahí dentro de este capítulo, cómo eso lo puedo impactar y cómo eso lo puedo correlacionar con los resultados organizacionales para poder tener retorno. Hoy en día las nuevas generaciones, y voy a meterme por ahí, creo que tienen unos mensajes muy lindos para mi gusto en cuanto a la completitud de sus perfiles. En nuestra época, Juan, uno era profesional y indudablemente con una cantidad de mérito alrededor del asunto, pero casi que el 70-80% de nuestra vida era el trabajo. Hoy Sí, en total. día las nuevas generaciones trabajan, pero además tienen sus hobbies, no los van a dejar para cuando se pensionen, pero además tienen sus temas sociales, pero además tienen sus amigos, entonces tienen una completitud, son bien integrales en todo lo que significa ser humano, no dejan el tema de ser humano de alguna forma para después, como quizás en algún momento uno lo pudo hacer en su vida o lo pudo pensar, y es decir, voy a trabajar muy duro para que en algún momento de la vida tenga
cierto tipo de descanso. Entender todas esas macrotendencias, y aquí te dije una, vuelve realmente relevante a una compañía, a una organización. La organización decide qué acoge, cómo lo interioriza, pero es que recordemos que cada vez más son los profesionales los que nos eligen, no nosotros elegimos a los profesionales. Correcto. Entonces, definitivamente hay que llegar a un punto medio de entendimiento en ese balance. Interesante. Y bueno, ahí me llevaste al tema, como para ir redondeando en el sentido del tema que además vos tú sabes como Sociedad Latinoamericana Estrategia, la palabra lo dice, nosotros siempre estamos atentos a los temas estratégicos, no quiere decir solo este, a las mega tendencias, y por eso organizamos nuestro congreso en función de alguna de esas tendencias todos los años. Este próximo Buenísimo. va a ser aquí en Uruguay, a la cual estás invitadísima, después hablaremos de eso. Me encantaría que estuvieras en Montevideo deleitándonos con tu experiencia, con tus aprendizajes y con tus lecciones de vida, sería excelente. Ahí lo miramos después cómo puedas ojalá poder venir. Pero más Claro allá que de eso, sí. te metiste en el tema que yo de alguna forma quería ir cerrando esta entrevista con eso. ¿Cómo ves? Porque viste que uno escucha hoy por hoy, y yo a veces sacaron mis charlas también, que no hay que criticar. Uno escucha hoy por hoy que parece que los jóvenes no tienen compromiso, que no quieren trabajar, que no les importa nada, que no quieren hacer carrera en una organización. Y puede ser parcialmente cierto, pero eso no quiere decir, primero, que sean malas personas. Segundo, tienen otro paradigma de vida y está bien, no lo podemos ver nosotros como hasta con un poquito de envidia, entre comillas, decir, ojalá pudiera volver 30 años para atrás, 25 años para atrás, cuando yo empezaba y hacer lo mismo. No importa, lo que hay que es aceptar esto, entender esa realidad, pero sí, ahí te pregunto, ¿cómo ves tú el tema de los desafíos, por ejemplo, de las personas que están yendo, a veces están un año, 6 meses, 3 meses y se van y viene otro, pero ese conocimiento, esa transferencia que a veces se decía, esa mística que a veces no se conoce incluso de la historia de la empresa, ¿cómo hacer para, sabiendo que esta es la nueva realidad y que puede ser muy interesante porque también uno aprende más de todos los que vienen, porque rota mucho más la gente, cómo crear un sistema, no sé cómo llamarlo, unos procesos y también una cultura de la organización de decir, mejor, veámoslo como algo positivo y que aprendemos todos los días de todos los nuevos que vienen y no que el viejo que estaba 10, 15, 20 años iba a aportar más necesariamente por el tema de estar más tiempo. ¿Cómo ves vos ese reto en particular de la intergeneracionalidad, de la gente que está rotando más y de ese trabajo entre de 4 o 5 generaciones que tenemos hoy en una organización, incluso de gente de 70, 80 años, dirigiendo a veces, con el chico de 18, 20 que está empezando? ¿No? Mira, a mí me encanta tu pregunta. Yo soy un amante de las nuevas generaciones. Indudablemente me das hasta envidia, te lo prometo, por su valentía, si lo puedo llamar de Claro. alguna forma, por la valentía que tienen alrededor del proceso. Creo al final, de todas formas, que esto es un balance, pero ven, te doy como mis insights iniciales al principio. Yo venía de alguna forma del sector corporativo, el tema relativamente tradicional, y tuve la oportunidad hace como unos 10 años de arrancar un rol súper bonito que fue en una agencia de publicidad, en un grupo creativo muy grande aquí en Colombia. Y esa experiencia para mí cambió la vida. Primero porque es un sector que por definición tiene personas muy jóvenes en sus perfiles, y al enfrentarse a unas personas muy jóvenes, pero también con perfil creativos, te das cuenta de la importancia de la curiosidad, del retar el pensamiento, de entender nuevas formas. La industria creativa tiene eso. Y hoy en día creo que muchas industrias se vuelven creativas en mayor o en menor medida en su mensaje. El joven tiene eso. No el joven, el mindset creativo o el growth mindset, como se llama en esta época, tiene eso. No se casa con la estructura necesariamente. Y esos son nuevos modelos que se están retando. Es decir, sí, tengo una cuadrícula, pero ¿qué pasa si me salgo de la cuadrícula? Eso está pasando hoy en día en modelos educativos, está pasando en modelos organizacionales, está pasando en la sociedad actual, porque de alguna forma se comienza a cuestionar un poco el status quo y no se cuestiona por rebeldía. Ojo que ese es como el primer gran paradigma del proceso. Se cuestiona porque no hace sentido a las necesidades actuales del planeta. Vuelvo a lo que estábamos diciendo hace un rato, el planeta está cambiando muy rápido. Las Ujú. sociedades están cambiando muy rápido y lo que hace el joven es decir, no entiendo esto que no me cuadra con esta problemática, no entiendo esta política organizacional que no me cuadra con esta necesidad de mercado, no entiendo este beneficio que no me cuadra con lo que está haciendo el planeta entero, no entiendo esta norma organizacional que no me cuadra con lo que yo estoy viendo en el planeta. El joven, como la persona que llega por primera vez a una organización, viene con ojos vírgenes, blancos, a comenzar a entender lo que está pasando. Nosotros, de alguna forma, veníamos dogmatizados a partir del deber ser en mucho. Y no digo que eso tenga que cambiarse en su totalidad.
Por eso la palabra balance también para mí es tremendamente relevante. Hay una razón por la cual esta figura se creó, esta política, este comportamiento, esta metodología, pero simplemente considerarla válida porque está ahí también habla mucho de nuestra terquedad. Habla Ujú. mucho de la arrogancia, de un poquito de ego. Vale la pena voltearse y decir, entendamos por qué se creó esto para la gente, por qué se creó esta política, por qué se creó esta norma, qué podemos hacer para cambiarla. A veces nos acogemos las organizaciones a políticas porque sí o a normas porque sí. Y resulta que ya cumplieron su permanencia, ya cumplieron su periodo de vigencia, tenía una fecha de vencimiento, no por la norma per se, sino por toda la audiencia y por todo el cambio de mercado que está pasando. Nuevas generaciones, trabajo remoto, tecnología como primer facilitador de herramienta, nuevas formas de aprendizaje en mundos no tradicionales. La gente hoy en día ya no aprende necesariamente en universidades y en carreras normales, sino en una oferta de cursos que está saliendo. Las carreras, por definición, ya no son 5 o 10, sino que hay un mercado adicional que surge de las necesidades del planeta. Tener la mente abierta, y me voy a volver a otra cosa que estaba diciendo, para tener esas conversaciones y Ujú. entender qué es lo que hay detrás de eso, más allá de la rebeldía, crea una fuerza impresionante en generaciones actuales y entre generaciones, sí, generaciones como la nuestra Ujú. y nuevas generaciones, pero sí se requiere tener la mente abierta, porque lo primero es, eso no se puede. Cuando yo veo a las organizaciones diciendo, no, toca volver a trabajar presencial, que es súper válido, indudablemente, a veces me pregunto, Juan, si no nos acordamos de que cuando estábamos presenciales también teníamos los mismos problemas de engagement, los mismos problemas de inasistencia, los mismos problemas Claro. en una cantidad de cosas que hoy cuestionamos en la virtualidad Y por hablar de otros, macro y tendencias. otros, y otros que ya no hay. El lugar Y para otros comer que la ya no gente. hay. Te digo una Exactamente. pavada que no es tan pavada. Baños adecuados. La gente que se quejaba de los trancones, sobre todo en ciudades como Bogotá, obviamente, que la hemos padecido yo también, la pérdida de tiempo de las personas que le restaba calidad de vida. O sea, para nosotros también. Lo que pasa es que veníamos de que no nos podíamos quejar tanto, pero no era que fuéramos felices y estuviéramos tan bien por perder esas Exacto. horas en el tránsito, por ejemplo. Y ahora la semana, que la gente generalmente ahora está con sistemas más híbridos, ¿no? Mixtos, los días o las semanas que no se va a la oficina, la persona disfruta de poder comer en su casa, de recibir a su hijo del colegio, de no perder esas 2 horas al día o 3 a veces, hora y media para ir, hora y media para volver en los trancones de las grandes ciudades, como el DF, como Bogotá, como San Pablo, Buenos Aires, Montevideo mismo, que se ha puesto, a pesar de ser una ciudad de 1,5 millones de personas, se ha puesto más complicado. Eso yo creo que siempre estuvo, pero como dices tú, nuestro chip no estaba para eso y no nos permitíamos eso, y creo que bienvenido que nos permitamos eso. Caro, se nos Así. pasa contigo tiempo rapidísimo y por respeto a tu tiempo y a los espacios de lo que programamos más o menos lo de SLADE, para redondear y yendo al tema nuestro del Congreso, con tu experiencia, ¿cómo ves el tema del talento senior? Si tiene espacio o no, hasta qué momento. No solo por un tema vuelvo y juega de lástima o de que no podemos sacar a una persona de una organización ahora a los 50 años o 55 porque qué va a hacer hacia su pensión. No estoy hablando de esa parte social y humana que por supuesto es importante, sino dejémoslo, pero ¿no habrá que redescubrir talentos en una persona más grande? ¿No habrá que ponerlo en otros roles? ¿No tendrá una función de coach, de mentor, de instructor, de facilitador, que tal vez no sea el de la energía, del gerente, del director, del negocio? Pero ¿por qué a veces descartamos si hay un edadismo? Creo que no lo podemos negar. En primer mundo lo hay. Yo vengo viviendo en Europa en los últimos 2 años. Se vive en España el edadismo. Hoy el gran desempleo de España, a pesar de que ha mejorado mucho, está concentrado en las personas de más de 45 años, la mitad por lo menos. Entonces la pregunta concreta es, ¿cómo estás viendo tú eso y cuál es tu visión personal? Y con eso redondeamos del talento senior y de lo que las personas senior también tendremos que hacer para ganarnos ese espacio en las organizaciones hasta los 65, 70 años. Un mensaje muy corto y concreto es, creo 200% en que las personas que somos de 50 Uh años -huh, o más uh -huh, podemos y tenemos la posibilidad de entrar en los mercados actuales, en esa volatilidad, en esa montaña rusa, sí y solo sí abrimos nuestra mente y entendemos todos los cambios que están sucediendo alrededor y no nos paramos desde nuestra absoluta verdad, porque nuestra absoluta verdad se vivió hace mucho tiempo, pero esos conocimientos, esa experiencia, esa capacidad de mirar globalmente las problemáticas es otro de esos polos a tierra, como la data,
por ejemplo, que podemos llevar a las organizaciones, porque damos una seguridad, una certeza, un conocimiento, una explicación causa y efecto que que en los jóvenes todavía se está aprendiendo, pero causa-efecto existe, nosotros lo hemos vivido, tenemos experiencia en 1000 procesos que podemos aprender en el día a día y que lo podemos llevar a la cotidianidad. Pero sí hay que tener una mente abierta para aprender que los insights ya no vienen de los lugares tradicionales. Hay nuevos insights en el mercado y tenemos que estar listos para verlos y entenderlos. Brillante. Pero en conclusión, el mensaje sería, hay espacio, tenemos que pensar en una economía de la abundancia, de crear valor, y que esto no es una guerra entre jóvenes y que se vaya el veterano antes, o que el veterano no quiere que el joven avance, porque yo creo que hay que cambiar ese paradigma de lucha de edades, sino de agrandar el valor, generar cosas diferentes y nuevas, como dices tú, mente abierta a todos, jóvenes, mediana edad, e incluso los que están por pensionarse. Juan, las personas mayores de 50 años tenemos que estar listos para disfrutar el cambio. Disfrutémonos que es una oportunidad maravillosa. Vale la pena vivir en cambio constante y permanente. Me encantó cómo cierra la entrevista y el eslogan de nuestro congreso es lo mejor está por venir. Así que si hablamos de economía plateada y trabajo del futuro de las nuevas generaciones, lo mejor está por venir. Espectacular, Estimadísima, así es. solo agradecerte tu sapiencia, tu tiempo, que sé que es muy valioso para el nombre de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia y de nuestro próximo congreso. Agradecerte. Después conversamos tranquilos otro día de los detalles del congreso y vamos a intentar ver cómo puedas participar con tu alegría, aparte, con tu mensaje positivo y con tu gran conocimiento. Te Así mando un gran será, Juan. abrazo Gracias. y vamos a mantener contacto. Claro que sí. Saludos a todos. Nos vemos a ustedes el próximo mes con otra entrevista aquí conversando con Slade. Que estén bien.